Muy buenas, apreciados y amados del Señor. En este momento quiero compartir un mensaje muy importante que atañe mucho al tiempo presente, sobre todo a aquellos que profesamos y anhelamos la pronta venida de Cristo Jesús en gloria y majestad. Y como adventista del séptimo día, creo que este tema en cuestión de música es fundamental para el tiempo final de la historia de este mundo. Por eso, quiero compartir un texto bíblico que está en Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que de Él, del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y hay otro texto con el cual me gustaría que esto quedara bien claro, porque no es el propósito vanagloriarme por todo lo que el Señor me regala de la enseñanza de su palabra y el espíritu de profecía, sino mi anhelo y deseo es compartir estas verdades de la palabra de Dios. Porque todos necesitamos comprender lo que la palabra de Dios nos indica, y más aún para este tiempo del fin, y no nos pillen descuidados, porque Satanás está jugando un papel trascendental en cuestión de la música en la iglesia. Y muchas veces en la iglesia queremos escuchar lo que escuchamos en casa. Lo que usted escucha en casa es su problema, pero en la iglesia creo yo firmemente que se hace y se debe de hacer lo que la palabra de Dios manda. La palabra del Señor y el espíritu de profecía indican cómo se debe adorar a Dios en la iglesia. Si usted escucha bachata o vallenato o reggaetón o lo que quiera escuchar en casa, es problema suyo. Pero no espere que en la iglesia le pongan con lo cual usted se alimenta en la semana en casa, porque ahí está la verdadera adoración. Si usted tiene verdadera comunión con Dios en casa, pues eso mismo quiere y desea que se comparta en la iglesia, y tú disfrutarás del poder estar en comunión con Dios. De lo contrario, va a ser muy tedioso estar en la iglesia habiendo estado toda la semana nutriendo la cabeza con algo que no es espiritual. Gálatas 1:10. ¿Qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Con estos dos textos quiero hacer una oración para que el Señor bendiga este tema. Querido Padre que estás en los cielos, viendo la situación de este mundo, y que usted nada hace sin revelar en su palabra lo que está sucediendo y lo que va a suceder, quiero, Señor, como instrumento suyo, que tú me limpies, me purifiques, que me unjas con tu Santo Espíritu para que sea Él, el Santo y Fiel Consolador, el que me guíe en la exposición de este tema que creo que es muy importante, pero que también causa mucha polémica. Por eso, Padre, en tu mano santa me encomiendo, y que la honra y la gloria sean para ti, y la persona que lo va a escuchar lo acepte con humildad y sinceridad de corazón, lo medite, lo reflexione y decida, porque el tiempo de gracia está por terminar y tu venida está pronta. Gracias, Padre, por esta bendición y por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque muchos son indiferentes y a muy pocos nos gusta la música que se pone en la iglesia, todos la escuchamos y también cantamos, ya sea en la iglesia o en casa, porque es natural, es parte de nosotros, pues fue y es el propósito del Creador que le alabemos y adoremos. Para eso nos creó. Sin embargo, muchos desconocemos qué tipo de música estamos ofreciendo como alabanza y adoración al Señor. Y eso, en gran medida, es porque ignoramos que el Señor, como en
todos los aspectos de la vida cristiana, también ha dejado establecido en su santa palabra principios o fundamentos para una correcta y sabia elección de la música que Él acepta como alabanza y adoración verdadera. Vale la pena recordar que si no le ofrecemos una ofrenda de acuerdo a su voluntad, podemos estar cometiendo el pecado de Caín o tal vez el de Nadab o Abiú al ofrecerle juego extraño. Hay mucha gente que dice, bueno, yo sé que esta musiquita a Dios no le ofende porque mire qué buena, cómo me hace alegrar el corazón, me pone rítmica. Es triste porque aún líderes en la iglesia ven que una hermana una hermana se para al frente a entonar una música supuestamente cristiana y allá comienza a mover todo el cuerpecito y lo que hace es congratularse con una actitud de estas. No, queridos y amados del Señor, lo que el Señor quiere es que le alabemos con sinceridad de corazón, porque la música no es para mi agrado, es para glorificar el nombre de Dios. ¿Qué sucedió con ellos, con Caín, con Nadab y Abiú? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Por qué seguir corriendo ese riesgo? ¿Ya conoce y practica estos principios? ¿Desea saber cuáles son las instrucciones del Señor al respecto? ¿Realmente quiere adorar a nuestro Padre Celestial de acuerdo a su voluntad? ¿O conforme a mí me parece? Porque hay muchos que es como la cuestión del sábado, ¿no? Adoramos a Dios como a nosotros nos parece. Y se nos olvida que en el sagrado libro, en la Biblia, en este libro, el manual del cielo, Dios nos ha dejado lineamientos bien claros y definidos cómo Él desea que se hagan las cosas, no como a nosotros nos parece, es como Él manda en su palabra. Lo adoramos como a mí me parece o conforme a su voluntad. Asimismo, que todas sus respuestas son positivas, pues si no hay razón alguna para no interesarse en conocer los principios, formas y medios bíblicos para rendir una adoración genuina a nuestro Padre Celestial y amante, entonces estamos en el camino equivocado. Porque hay muchos líderes hoy día que dicen que no hay problema con tal que adoremos a Dios de corazón. Pero según este estudio que el Señor me permite tener en mi mano, sí hay problema. Y mucho. Porque no es como a mí me parece. Es como Dios manda en su palabra. Entonces, ¿qué diremos pues a todo esto? El tema que voy a compartir se titula La música de la iglesia en el contexto del santuario celestial. Para muchas iglesias cristianas, el servicio de adoración se centra en que Cristo ya ha dado cumplimiento en el pasado a través de su perfecta vida, muerte expiatoria y resurrección gloriosa. Por contraste, la adoración adventista del séptimo día se centra no solo en ese cumplimiento redentor pasado de nuestro Salvador, sino también en su ministerio presente en el santuario celestial y en su futuro regreso para dar consumación a su redención. Así, las tres dimensiones del ministerio de Cristo, pasado, presente y futuro, están involucradas en la adoración adventista. En el libro de Apocalipsis encontramos una variedad de temas donde dice allí cómo adoran los ángeles al Creador. Y si nosotros queremos formar parte de la cultura celestial, tenemos
debemos someternos a esos principios. No como el mundo dice, no como ciertos líderes religiosos mandan. No, amado mío, no, mi querida, es como Dios exige, porque criaturas suyas somos y debemos hacer como Él desea que se haga, no como a nosotros nos parece, es como Él manda en su palabra. Encontrándonos con el Señor. Es notorio que las tres doctrinas distintivas adventistas, el sábado, el santuario y la segunda venida, como común denominador común, que es encontrarnos con el Señor, en el sábado nos encontramos con Él invisiblemente en el tiempo. En el santuario celestial nos encontramos por fe con el Salvador ministrando en el lugar santísimo. En la segunda venida nos reuniremos con Él visiblemente en el espacio. Eso dice la palabra de Dios, que ascenderemos a encontrarnos con Él en las nubes. Encontrarnos con el Señor en el tiempo, en su día sábado, en el lugar, en su santuario santo, y en el espacio, en el día glorioso de su venida, debieran constituir los puntos focales de la adoración adventista. Cuando los adventistas se reúnen para adorar, su deseo debiera ser encontrarse con el Calvario. Recordamos el Calvario, ¿por qué sufrió el Señor allí? Oiga, debiéramos encontrarnos con el Señor. Por fe, ellos debieran desear encontrarse con el Señor, no solo en el Calvario, en la cruz, donde Él pagó la pena de nuestros pecados, sino también en el trono de Dios en los cielos mismos, donde Él ministra en nuestro favor. En su libro, Sing a New Adventistas, canten un nuevo canto, renovación en la adoración para los adventistas del séptimo día, hoy, Raymond Holmes escribe: en nuestra adoración adventista entramos al santuario celestial por fe y somos capaces de ver el mundo, el propósito de la iglesia, el ministerio de nuestro Señor y nuestras propias vidas desde la amplia perspectiva de Dios y no solo desde nuestro punto de vista limitado, estrecho y centrado en nosotros mismos. ¿Han visto? No solo centrados en nosotros mismos, sino centrados en los propósitos divinos, conforme a la voluntad de Dios. El enfoque de la adoración adventista debiera estar en el santuario celestial, donde Jesús continuamente ministra en la liturgia celestial en beneficio de su pueblo. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios, de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Es porque tenemos tal sumo sacerdote ministrando en el cielo que Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. ¿Cuándo? Hoy, ahora, clamar a Dios por sabiduría para hacer su voluntad y no la mía. Adoración en la iglesia para reflejar la adoración celestial. La invitación a acercarse al trono de gracia es obviamente una invitación a adorar mediante la ofrenda a nuestro Señor de nuestras oraciones,
alabanzas y cantos. La iglesia en la tierra se une a los seres celestiales en alabanza a Cristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. La música y la adoración de la iglesia en la tierra debiera sacar su inspiración de la música y la adoración existente en el santuario celestial, ya que los dos están unidos por la adoración del mismo Creador y Redentor. El libro de Hebreos invita a los creyentes a acercarse al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hebreos 12, 22 y 2. ¿Qué desafío para la iglesia de los últimos días permitir que la gloria y la majestad de la adoración celestial brille a través de su música, oraciones y predicación? Como sugiere Richard Packer, algo de la majestad real y la gloria del resucitado que ascendió a los cielos debe aparecer en la adoración de la iglesia. O sea, la predicación, la adoración, la vestimenta y todo concuerda con la verdadera adoración, o voy a la iglesia como creo, o como me dicen, o como dijeron. Cada uno de nosotros somos responsables. Si tenemos una verdadera comunión con Dios a través del estudio de la palabra de Dios, la oración, entonces sabremos cuál es la voluntad de Dios. Porque Jesús en Juan 5:30 dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Y a quién quieres tú reflejar en la iglesia? ¿A lo que te dice la cultura de este mundo o reflejar la gloria de Dios? Porque vuelvo y digo como al principio, el que tú escuches música secular en casa no quiere decir que en la iglesia te puedan complacer. La iglesia es un sitio para adorar como Dios manda. Otra cosa es que se hagan cosas diferentes, pero el propósito de congregarnos en la iglesia los días sábados es para darle a Dios la verdadera adoración, la cual Él merece por ser el Creador, el Redentor, el Dador de la vida, el Todopoderoso, el Dios vivo. Cuando veamos la majestad y la gloria del Salvador resucitado y sumo sacerdote celestial, aparecen en la música y la adoración de la iglesia. No habrá necesidad de experimentar con rock, pop, jazz religioso, drama o danza para revitalizar la adoración en la iglesia. La visión de la gloria y majestad del Señor provee todos los ingredientes dramáticos para que los creyentes puedan desear siempre una excitante experiencia de adoración. La pregunta es, querido, ¿tú te has puesto a pensar todo lo que Cristo Jesús sufrió por nosotros en la cruz del Calvario para adorarlo como a nosotros nos place, como nos venga la gana? Esto nos llama a una profunda reflexión si verdaderamente mi comunión con Dios está reflejándose en mi experiencia diaria por testimonio. Porque muchas veces lo que reflejo
en la iglesia no es lo que verdaderamente hay en mi ser interior. Y a nosotros se nos pasa por alto un principio que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, 14, Eclesiastés 12, 14. Acompáñenme un momentico por allí al libro sagrado, porque procuro siempre compartir los textos, porque esto no es un invento de este servidor, está escrito en el libro sagrado y el espíritu de profecía. Voy a leerlo desde el 13 para que comprendamos cuán grave es la situación con la cuestión de la adoración, tanto en la iglesia como en la vida diaria de cada uno de nosotros. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Temer a Dios es darle a Él siempre lo mejor, no los residuos, siempre lo mejor. Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Muchas veces, muchos de nosotros en la iglesia hacemos cosas para complacer a la iglesia, para tenerlos contentos y nos den el aplauso y palmadita en la espalda. Qué error, porque es muy grave, porque ante todo tenemos que honrar y glorificar el nombre de Dios, no teniendo contento a nadie. Porque en la iglesia se debe predicar la palabra con toda solicitud, y más ahora cuando vemos que aquel día se acerca. La Biblia enseña eso, el libro de Isaías, capítulo 14. El día grande de Jehová viene, y muy presuroso. El libro de Joel también lo anuncia. Día grande y espantoso. El libro de Daniel también habla de esto, el tiempo de angustia. Este tema de la música es muy controversial y yo sé que a muchos les va a causar dolor de cabeza porque no les gusta que se le hable de esta cuestión, pero es necesario hacerlo para que después no digan nadie nos lo dijo. Así lo enseña la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 2 versículos 7 y 9. Hablen, o escuchen o dejen de escuchar. Imagínate, lo dice 2 veces, hablen. Habla, comparte, escuchen o dejen de escuchar, porque son casa rebelde, son pueblo rebelde. Adoración del santuario celestial. Para lograr una vislumbre de la majestuosa adoración que se efectúa en el santuario celestial, regresamos al libro de Apocalipsis, donde encontraremos el mayor número de conjuntos corales que aparecen en la Biblia. Los eruditos que tan estudiados son, han encontrado que la música de Apocalipsis es distinta a las cantidades de música que se interpretan en las iglesias. Apocalipsis. En Apocalipsis detectamos distintas cantidades de textos de himnos en su libro. Oscar Cullmann ha identificado 6 himnos. Vamos un momentico ahí. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. 5:9 dice así. Capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y los has redimido, y los has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Está hablando de la majestad del cielo, Cristo Jesús nuestro Señor. A Él es el que merece todo honor, toda honra, toda gloria. Y nos ha dejado en la Biblia cómo se debe adorar.
su santo nombre. Ahora el 5:12. Que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. La música en la iglesia es para Él, no para satisfacer nuestros caprichos, es para dar honra y gloria al Cristo resucitado. 12:10, Apocalipsis 12:10. Vamos a ver qué dice por allí, Apocalipsis 12:10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y el poder y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dios nos libró de las garras de Satanás. Por eso, queridos hermanos y amados que me escuchan, la adoración es para Él, solamente para Él, no para satisfacer nuestros caprichos. Ahora vamos a leer 19, 1 y 2. Apocalipsis 19, 1 y 2. Y después de estas cosas oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Los aspectos por el cual debemos darle la verdadera adoración y el honor que Él merece: por creación, por redención y porque ha juzgado a la ramera, a aquel poder apóstata que ha engañado a todo el mundo. Hay cualquier cantidad de textos en el libro de Apocalipsis, pero por la premura del tiempo solamente los voy a dejar ahí para que tú anotes en tu Biblia y los busques, porque es necesario que no se quede con lo que escucha. Es bueno escuchar, pero es bueno también escudriñar si es verdad o mentira lo que se te está diciendo. Apocalipsis 19:6, creo que con este, y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, diciendo: aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Y hay más textos. En Apocalipsis 4, 8 al 11, 5, 9, 7 al 7, 10, 11, 17 al 18. Hay muchos textos. En el capítulo 15, en el capítulo 11, en el capítulo 12, en el capítulo 15, 3 y 4, 18, 22 y 23, 22, 16 y 17, 22, 20. Hay muchos textos donde muestran la alabanza que le dan los ángeles al Creador, al Redentor y a nuestro Padre Celestial. La cantidad exacta de himnos y coros ejecutados en Apocalipsis es menos importante que su testimonio del rol importante que la música juega en la adoración escatológica de Dios en el santuario celestial. Los 3 coros principales que participan en el culto de adoración celestial son, primero, los 24 ancianos, que está en Apocalipsis 4, 10, Apocalipsis 4, 10 y 11. Apocalipsis 4, 10 y 11. Dice así: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás,
y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. 5, 8 y 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y los has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 11, 16 al 18. 11, 16 al 18 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyan los que destruyen la tierra. 19:4. Hay muchos textos. Procuraré leerlo los más significativos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: amén y aleluya. Esto no se escucha en la iglesia. Amén, aleluya. Lo que quieren es escuchar palmeteos y brincoteos. Pero aquí Dios en su palabra nos está diciendo cómo debemos adorar a Dios. En las iglesias ya quiere que incluso hay iglesias donde ya el piano no se escucha porque hay sonidos más estridentes que se pierde la voz del que canta que el mismo sonido del piano. Hay muchos textos. La gran multitud de ángeles y redimidos adorarán también de la misma manera. Eso lo encontramos en Apocalipsis 5, 11 y 12, 7, 9 al 12, 14, 2 y 3, 19, 1 al 3 y 6 al 8. Y tercero, el conjunto de todas las criaturas de los cielos y la tierra adorarán el Creador, según este texto que está en Apocalipsis 5, 13. ¿Cómo? Es que la palabra de Dios nos muestra cómo debemos preparar nuestra mente para la cultura del cielo, pero la estamos sometiendo a la cultura y las tradiciones de este mundo, no como Dios manda en su palabra. Él nos ha dejado el libro sagrado como guía espiritual para que conozcamos su voluntad y vivamos conforme a un escrito está. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. El texto de los himnos es muy instructivo. El coro de los 24 ancianos canta en primer lugar ante el trono de Dios un himno que habla de su poder creador. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, 10 y 11. Entonces ellos cantan ante el Cordero un himno acompañado de arpas que habla de su consumada redención. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5 del 8 al 10. Finalmente, los 24 ancianos cantan ante Dios de la vindicación de los redimidos y la inauguración del reino eterno de Dios. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y te da el galardón a los siervos sus profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11, 16 al 18. Uno nota una progresión temática en los himnos de los 24 ancianos, desde la alabanza de la creación de Dios a la de la redención de Cristo y la vindicación final de su carácter a través de su pueblo fiel. Queridos hermanos, esta cuestión de la música es algo muy trascendental. Estamos en tiempos peligrosos y debemos estudiar, meditar con oración y súplica a Dios pidiendo sabiduría, porque el tema de la música juega un papel trascendental en la historia final de este mundo. Les animo a leer la historia de los 3 hebreos, Ananías, Misael y Azarías, allí en el campo de Sinar, donde fueron llamados con engaños. Y lo mismo está haciendo. La iglesia se está dejando engañar con supuestas verdaderas adoraciones, incluyendo instrumentos, guitarras eléctricas, panderos. Eso no conlleva la verdadera adoración. Dios ama lo sencillo, lo humilde, así como lo hizo Él, con humildad, con sencillez de corazón. Allí fueron invitados todos, pueblos, naciones y lenguas, supuestamente a la dedicación de una estatua. Pero cuando ya estaban todos entorpecidos, con la mente entenebrecida, como tontos por el ruido estridente y por el vocerío de tanto instrumento musical, la orden fue: inclínense y adoren. A eso vamos nosotros si no prestamos atención a lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. La alabanza a Dios es una gran bendición cuando lo hacemos como Dios manda de corazón. Pero es un grave peligro cuando lo queremos hacer para satisfacernos entre nosotros mismos y a la iglesia. No se trata de satisfacer a ciertos hermanos de la iglesia. Yo sé que hay hermanos sinceros de corazón que alaban a Dios lo mejor que pueden. Pero muchas veces en la iglesia se escucha lo que no debe estar en la iglesia. Sonidos estridentes, llamativos, que causan sensación y tienen sonidos rítmicos que permiten mover la caderita. No, la música es para adorar a Dios y para que nosotros reflexionemos si verdaderamente le estamos dando a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo lo que ellos merecen como Creador, Redentor y sustentador de nuestras vidas. Vienen tiempos peligrosos, ya los estamos viviendo, y vienen tiempos aún más peligrosos, pero esto no nos tiene por qué dar miedo. Si tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, no tenemos por qué sentir miedo. Es más, estos temas muchos no los hablan porque causa polémica, causa mucho dolor de cabeza, causa mucha oposición, causa críticas.
Y no es porque yo sea valiente, no, también me da miedo, pero oro mucho y clamo a Dios que me dé sabiduría para que la gente no se sienta herida, sino que reflexione, recapacite y decida que no es como el mundo dice, no como ciertos líderes religiosos se complacen. No, hermano, la salvación te pertenece a ti y tú tienes que velar por tu salvación, porque esto es personal, es intransferible. Y cada uno somos responsables de nuestra propia salvación. Similar atribución de alabanzas se encuentran en los himnos cantados por la gran multitud de ángeles. Eso lo encontramos en Apocalipsis 11 y 12. Y por los redimidos, Apocalipsis 7 del 9 al 12. Vamos a leer este 7 del 9 al 12. Este no lo he leído, los otros ya los he leído. 7 del 9 al 12. Vamos a ver qué dice la palabra. La gran multitud. Ahí, yo quiero estar ahí y deseo, por eso comparto estos temas, porque deseo que tú también seas parte de esa multitud, de los redimidos, de los que han salido victoriosos de la marca de la bestia y de todo aquello que Babilonia ha contaminado, que seamos victoriosos por la sangre de Cristo, por la gracia de Jesucristo, por el poder de su justicia. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Qué maravilloso que que aunque no nos conozcamos en persona, poder estar allí frente a frente ante el dador de la vida, el redentor del mundo, con el traje blanco que es la justicia perfecta de Cristo Jesús. Oiga, escuche, y aclamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La alabanza, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Qué maravilloso texto. Esto es una maravilla porque yo creo que muchos que no le prestan atención a estos asuntos es porque están muy contentos en este mundo, viendo tristezas, guerras, muerte, niños como mueren por las bombas y por los misiles que están lanzando, por las pestes destructoras. Están felices. Por eso van a la iglesia y que les pongan la música que a ellos les gusta y les agrada, porque no les importa la vida espiritual, la vida futura. Pero si verdaderamente fuésemos conscientes de que el tiempo se está acabando y que el tiempo de gracia se está terminando, entonces sí nos tomaríamos esto en serio y estudiaríamos la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Porque en esos libros del espíritu de profecía encontramos enseñanzas maravillosas. No es porque el espíritu de su profecía sea más importante. La palabra de Dios es la base fundamental de nuestra fe. Pero muchas veces, por la pereza de escudriñar la palabra de Dios como ella manda, como ella exige, entonces Dios dejó el espíritu de profecía para que lo estudiemos, lo meditemos y lo reflexionemos. Pero ni aún eso queremos estudiar. Pero si nos gusta escuchar youtubers, TikTok, Instagram y toda esta clase de redes sociales, predicadores carismáticos, eso suena muy bonito y satisface y nos da ese placer de gozarnos por un ratico, pero después quedamos otra vez vacíos. Lo único que nos mantiene llenos con paz y gozo en nuestro corazón
es el tener una verdadera relación con Dios a través del estudio de su palabra y la oración. Dice Apocalipsis 14, 2 y 3. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. El canto de victoria, hermano y hermana. El mismo canto que cantó Moisés con los redimidos de Egipto en el libro de Éxodo capítulo 15. Aquí se está reflejando la misma historia. También encontramos el mismo orden, Apocalipsis 19, del 1 al 3 y 19, del 6 al 8. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7, 9 y 10. En su disertación publicada bajo el título Una teología de la música para la adoración derivada del libro de Apocalipsis, Thomas Allen Schell encuentra un creciente en la participación de los coros celestiales. El coro de los 24 ancianos aparece dirigiendo los coros más grandes, en tanto la acción en el texto construye un poderoso crecimiento de participación y sonido. Lo inicia con el coro de los 24 ancianos cantando, seguido por una respuesta antifonal de las criaturas de los cielos, y culmina cuando estas fuerzas antifonales participan en una gozosa respuesta con el resto de la creación, incluyendo los redimidos, juntos en forma corporativa, y dirigen su alabanza a Dios el Padre. Aleluya. Amén. La dinámica de las respuestas antifonales y participativas de varios grupos revelan una asombrosa unidad. Ellos responden en una forma ordenada y balanceada que testimonia de la unidad totalmente completa y sin compromiso de toda creación del Dios Todopoderoso. La adoración en Apocalipsis es genuinamente congregacional, inclusive una distinta de niveles de la creación en un mar de adoración doxológica al Dios Padre. ¿Cómo es el estilo de vida que tú llevas? Y no mires al que está exponiendo el tema, porque todos estamos llenos de errores. La cuestión aquí es, ¿cuál es el estilo de vida que tú llevas? Porque aquí no se trata de mirarle la paja al ojo ajeno, se trata de que nosotros, hay un principio bíblico que me dice eso: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos, examínate tú mismo. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Eres un verdadero adventista del séptimo día o eres adventista en el séptimo día? Porque hay un libro que se llama La justificación por la fe, de 1888, de A.T. Jones, que dice que si tú no eres adventista, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, olvídate del sábado, porque no nos han llamado a que seamos adventistas un día, sino que seamos adventistas con un estilo de vida.
cómo estamos viviendo los principios bíblicos. Esa es la verdadera vida cristiana, viviendo por un escrito está. No es que el pastor me dijo, no es que fulano de tal me dijo, es que me dijeron que esta es la verdadera adoración. No, eso es vivir por mandamientos de hombres. Dios, a través de Jesucristo, nos dice cómo vivir una vida de obediencia, una verdadera comunión, una relación con Dios a través del estudio de su palabra y la oración, implorando a Dios sabiduría. Y eso también está en la Biblia. Eso no lo inventó de este servidor, está en la Biblia. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 2, y lo voy a leer al revés. Capítulo 2, versículo 6, y luego leeré el 5. Dice así: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Lo voy a leer más despacio. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La Biblia, hermano, la Biblia se interpreta sola, ella no necesita a alguien que se la interprete. Estúdiala, pide a Dios sabiduría y de seguro Dios te va a dar el conocimiento que tal vez otras personas no tienen. Y quedas comprometido para compartirla, porque Dios da el conocimiento, da la sabiduría para que también compartamos con otros lo que tal vez no conocen. Estoy seguro que muchos, aún en la iglesia, no tienen el conocimiento que debiéramos tener a estas alturas de la historia de este mundo. Música sin golpe constante. El párrafo que voy a leer a continuación puede que a muchos les cause molestia. Este servidor ha tomado la determinación de escuchar solamente himnos adventistas. Himnos. Pero no himnos alborotadores que traen música así que causan movimiento. No. Música que causen reverencia y respeto. Porque si creo que Dios está conmigo, entonces siempre estoy en su presencia. Y no necesito que alguien me esté vigilando para colocar, ay, viene fulana de tal, voy a colocar un himno en la iglesia para que vea que yo soy un buen cristiano. No. Integridad ante todo. No necesito que nadie me esté mirando para vivir una vida como Dios manda. Integridad. No esperando que nadie me, ay, qué bueno este. No. Cada uno somos responsables de la vida que llevamos. Música triunfante sin golpe constante. Un estudio cuidadoso de varios himnos del Apocalipsis revelan que pese a todas las referencias al pueblo sufriente de Dios, el libro aún puede probar ser una de las más felices composiciones jamás escritas. La Biblia del intérprete comenta: la música de la eternidad en Apocalipsis envía su triunfante alegría de retorno a la vida del tiempo. La justificación de la gloriosa música cristiana en el mundo es siempre la justificación por la fe. Los escritos de Pablo también tienen esta característica de explosión de canto. Usted puede juzgar una interpretación de la religión cristiana por su capacidad de tener a los hombres cantando.
Hay algo equivocado respecto de una teología que no crea una música triunfante. La música triunfante de Apocalipsis es inspirada, no por el hipnótico golpe constante de instrumentos de percusión, sino por la maravillosa revelación de los logros redentores de Dios por su pueblo. En tanto, los adoradores del santuario celestial son privilegiados al poder pasar revista a la forma providencial en que Cristo, el Cordero que fue inmolado, ha redimido personas de cada nación. Ellos cantan con una excitación dramática en su alabanza doxológica del Dios Padre. Los líderes de la adoración que están urgiendo el uso, escuche, y no se moleste, mi querido que me está escuchando. Por favor, no se moleste con el expositor. Si esto le molesta, pregúntate a ti mismo, Señor, ¿estoy adorándote como verdaderamente tú te lo mereces? ¿O en qué estoy equivocado? ¿En qué estoy equivocada? Examínate. El salmista David dijo, Señor, sondéame, escudriñame y condúceme por el camino eterno. Salmo 119. Los líderes de la adoración que están urgiendo el uso de un arreglo de tambores, guitarras eléctricas y guitarras rítmicas para dar un tono rockero a su música para la iglesia, debieran notar que tanto en el templo de Jerusalén como en el santuario celestial no se permitían instrumentos de percusión. El único instrumento utilizado por los coros celestiales es un conjunto de arpas. Ya lo hemos leído, Apocalipsis 5:8 y 14:2. La razón, como explica Thomas Schell, es que el timbre distintivo del arpa en la adoración se mezcla armoniosamente con las voces colectivas de los adoradores. Debiera notarse que el apoyo instrumental no suplanta la importancia de las letras del texto, ni contiene una mezcla de distintos instrumentos. El conjunto instrumental contiene un tipo singular de instrumentos, el arpa, que se mezcla con la voz de los verdaderos adoradores. Sencillo, bonito. Yo conozco una iglesia que cuando va un joven allí, junto con el piano y con el arpa, y también hay veces que va acompañado con el violín, cuando se toca de manera reverente, qué bonito se escucha eso se escucha y eleva la mente al cielo, y uno anhela cómo será ese gran día cuando estemos allí en la presencia de Dios. Pero qué tristeza que últimamente en las iglesias solamente nos interesan los sonidos rítmicos porque queremos tener la iglesia contenta y que la juventud no se vaya de la iglesia. ¡Qué error más grande! ¡Qué error más grande! Porque conozco iglesias que se han ceñido a la verdadera adoración y son jóvenes los que están allí cantando y alabando a Dios de la manera sencilla y humilde como Dios manda en su palabra. No escuchando sonidos estridentes y aparatos electrónicos que lo que hacen es entenebrecer la mente. No se permitía música secular en el templo. Está hablando del templo de Jerusalén. La distinción entre música sagrada y secular que está presente en el santuario celestial también era evidente en el templo de Jerusalén. En esta siguiente temática, en este siguiente texto, voy a compartir sobre los principios bíblicos de la música. Veremos que solo un grupo selecto de levitas conformaban el coro del templo. Ellos ejecutaban solo 4 instrumentos en momentos específicos durante el servicio.
las trompetas, los címbalos, las liras y las arpas. Vamos un momentico a Primera de Crónicas 15:16. Primera de Crónicas 15:16. Primera de Crónicas 15:16. Crónicas, todo esto está en la Biblia. La Biblia es una fuente maravillosa de buen saber. Primera de Crónicas 15:16. Dice así: Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que constituyen de sus hermanos a cantores, con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Ahora 16, 5 y 6. Asaf, el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semirafmot, Jehiel, Matatías, Eliad, Benaía, Obed, Edom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas. Asaf hacía sonido con címbalos. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. De las cuatro, solo las dos últimas, las liras y las arpas, ambos instrumentos de cuerda que se mezclan con las voces humanas, eran usados para acompañar a los cantores. Las trompetas eran utilizadas solo para dar varias señales, tales como cuando la congregación debía arrodillarse o el coro debía cantar durante la presentación de ofrendas encendidas. Eso lo encontramos en Segunda de Crónicas 29. Vamos a ver un momentico, Segunda de Crónicas 29. Segunda de Crónicas 29. Segunda de Crónicas 29, 27 al 29. 27 al 29. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y al tiempo que comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompetistas tocaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. No estaban dentro del templo, estaban en las afueras en donde se hacían los sacrificios. Los címbalos eran utilizados para anunciar el comienzo de un canto o el de una nueva estrofa. Contrario a la opinión común, escuche, contrario a la opinión común, los címbalos no eran utilizados por el director de canto para dirigir el canto marcando el ritmo de la canción. La razón es que la música en el antiguo Israel, como lo muestra Anthony Sidney, no cantaba con un ritmo regular y una estructura métrica. Es evidente que no había posibilidad para ningún judío que tocase un instrumento el ser invitado a unirse a la banda de rock del templo y transformar el servicio en un festival musical. Es imposible convertir la adoración de Dios en un movimiento como si estuviéramos en una plaza o en un festín o en una plaza de teatro. En la casa de Dios se adora con reverencia, con pulcritud, con reverencia, como Él desea que se haga.
En su disertación doctoral presentada en la Universidad de Cambridge y publicado bajo el título El canto del Señor, la base funcional y significado de la música coral de crónicas, John Kleining señala: David determinó la particular combinación de instrumentos y ser utilizados en la adoración a las trompetas que Dios había ordenado por medio de Moisés. Él agregó los címbalos, las liras y las arpas. La importancia de esta combinación se enfatiza por la insistencia en 2 de Crónicas 29-25 de que los instrumentos para el canto sagrado, como el lugar de los músicos en el templo, habían sido instituidos bajo la dirección del Señor y no por el hombre. Fue esta una orden divina que les dio su significado. Reverencia en el santuario de Dios. Finalmente, la música de la iglesia debiera ser reverente, a tono con la naturaleza sagrada de la adoración. Es significativo que de las 8 palabras utilizadas en el Nuevo Testamento para expresar una respuesta de adoración a Dios, solo se utiliza una de ellas en Apocalipsis. Es la palabra griega prokuneo, que se traduce comúnmente como adorar o postrarse. El término aparece 58 veces en el Nuevo Testamento, 23 de las cuales ocurren en el Apocalipsis. El término prokuneo está compuesto de 2 raíces: pros, que significa hacia, y kuneo, que significa besar. Cuando se combinan, implican el honor y respeto demostrado hacia un superior. Una y otra vez se nos dice que en Apocalipsis los seres celestiales se postran y adoran al Creador. Apocalipsis 4:10, 5:14, 7:11, 11:17, 15:4 y 19:4. Es significativo que Juan el Revelador utiliza solo prokuneo para describir la adoración reverente de los tiempos finales. La razón podría ser la necesidad de advertir a la generación de los tiempos del fin para no ser engañados por la falsa adoración de Babilonia, caracterizada por una excitación afiebrada. Dios es santo y le adoramos con un profundo respeto, temor y afecto y reverencia. Tanto en el templo de Jerusalén como en el santuario celestial, Dios es adorado con gran reverencia y respeto. La misma música y la misma actitud debiera manifestarse en nuestra adoración hoy en las iglesias, ya que Dios no cambia. Hoy vivimos en un mundo de afiebrada actividad, constante entretención y cercana familiaridad. Esto se refleja en algunas de las músicas pop, rock, jazz y música contemporáneas que tratan a Dios con frivolidad e irreverencia. La adoración en los templos terrenales y celestiales nos enseñan que necesitamos postrarnos en humildad ante nuestro gran Dios. La música sagrada puede ayudar a aquietar nuestros corazones y almas para que podamos reconocer una mejor forma quién es realmente nuestro Dios y responder con reverencia. Amén y aleluya. Queridos hermanos y hermanas y personas que me escuchan, no se enojen con el expositor. Estudia la Biblia. Lee la Biblia, escudriñala. Y pide a Dios sabiduría, que Él está dispuesto a dártela en abundancia. No lo dudes, Él te la dará. Y Él te mostrará cómo llevar una verdadera vida cristiana. Y también nos enseña cómo vestir, cómo comer, qué ver, qué oír, qué hablar, qué hacer y por dónde caminar. Porque en el libro sagrado encontramos las instrucciones divinas
para prepararnos para las mansiones celestiales. Es mi deseo y oración que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, Cristo viene pronto y debemos estar preparados antes que se cierre el tiempo de gracia. Dios te bendiga, Dios te guarde y te dé sabiduría. Hasta una próxima oportunidad. Dios te guarde.